Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. El episodio de hoy tiene como un combo, porque la dinámica que quiero tener ahora para que estemos siempre en alineación con lo que está pasando con el cosmos y el universo y utilicemos esas energías a nuestro favor, es que sea que haga una entrevista o toque un tema más a profundidad. Durante ese momento, ese tránsito, siempre quiero darles un poquito de qué está pasando. Entonces, en este momento, en julio 24, se activa, el sol activa la puerta 31, que es la puerta del líder natural. También está en la garganta, ya van 3 activaciones en la garganta. Y se trata de un liderazgo que viene simplemente por ser. Es una persona que al actuar está liderando y está mostrándole a las personas a su alrededor hacia dónde debemos ir, hacia el camino de la sociedad o tal vez el de nuestros entornos de trabajo, de nuestras familias o de nuestras parejas. Es una persona que simplemente siendo y estando en alineación con sí misma y integridad está logrando eso. No quiere decir que necesariamente esté o no en el ojo público. Tiene la capacidad de incluso influenciar a otras que tal vez tengan una influencia, valga la redundancia, más grande en ciertos ámbitos y decirles como es por aquí o simplemente siendo, no necesariamente tiene que decir mostrándose como es, actuando según sus convicciones, pues logra generar esa influencia. Y también se trata de soltar ese miedo que venimos hablando de compartir y mostrarnos y contar desde la perspectiva, tenemos esa oportunidad en esta semana y con esta activación de mostrar esa perspectiva sobre lo que pensamos que es mejor para la sociedad, para el mundo, para las personas con las que interactuamos. Y se trata de cultivar una agenda de liderazgo hacia el servicio y saber que tienes tu lugar para ser ese líder y ese líder empieza por encontrar esa alineación contigo misma. Entonces hay que preguntarse aquí tal vez cómo nos sentimos siendo líderes y líderes de nosotros mismos, líderes en nuestras elecciones de vida, nuestras elecciones de trabajo, no dejarnos en ese victimismo, es que tengo que estar aquí porque no tengo otra opción, es que tengo que estar en este puesto de trabajo porque no tengo otra opción. Líder al tomar la decisión de conocerte, ser la líder de la relación contigo misma. Bueno, la luz se dañó, entonces continuamos, esperemos que se siga viendo bien. Ser líder de la relación contigo misma. Y esto es un ejemplo tal cual. Yo acá puedo decidir no voy a hacer este podcast, pero creo que el mensaje vale más. Si la imagen no es la ideal, bueno, lo importante son las palabras. Así que con vulnerabilidad les cuento esto y estoy yo aquí prendiendo y apagando esta luz, pero decido liderar y ver que hay veces hay cosas que necesitamos dejar ir y permitirme continuar porque me siento bien compartiendo. También es una invitación a investigar ese miedito que nos da de ser vistas en un rol de trabajo, de ser vistas como tal vez emprendedoras, de ser vistas a través de una marca personal, de ser vistas en todos los contextos, de ser vistas tal y cual somos, con todo lo que nos compone. Créanme que a mí este ha sido, yo no tengo esta puerta definida, entonces claro que tengo un condicionamiento aquí. Y la entrevista que es de este episodio es precisamente sobre cómo abrazar el proceso de envejecer. Y yo pienso que en ese proceso de crecer y envejecer encontramos ese propio liderazgo si lo hacemos de manera consciente y entender que siempre estamos en proceso de envejecer o de crecer y esta es una invitación muy bonita de hacerte líder de ese proceso también y no simplemente víctima como de lo que está pasando, de que me estoy arrugando, que ya no soy tan ágil o que ya no tengo la misma energía que antes, sino cómo voy a abrazar y volverme desde esa experiencia que ya tengo de todos los días, una persona que está liderando
desde su integridad y que también está teniendo la oportunidad de tomar el liderazgo de su vida, de hacer esos ahorros, de ponerse en esas situaciones de en verdad crecimiento y no solo de comodidad, porque sabemos que ahora vivimos vidas largas y que tenemos muchos contextos donde también podemos apreciar a esos líderes que son los padres mayores, los abuelos, otras personas de la comunidad que nos ayuden también activar esa sensación de liderazgo y que es ver lindo la vida, cómo han impactado ellos. Y en términos de la tierra, cómo podemos poner el contrapeso para ver toda la lección que hay aquí. Entonces tenemos ahora en la tierra la puerta de la imaginación, que es una puerta que está en la raíz y que es una puerta que puede generar hay veces una sensación de inquietud porque es una persona que siempre está teniendo ideas y que está imaginando otras relaciones, está imaginando otras realidades en el lugar en donde está. Y eso también nos lleva a mucha creatividad. No necesariamente todo lo que nos imaginamos, así como no todo necesariamente lo que planeamos, como estábamos viendo, en la activación de la puerta de la duda, o como me gusta más a mí, la puerta de la preparación. No todas las ideas tienen que hacerse realidad. Tal vez las podemos escribir y dejarlas ahí porque son para el futuro, no son para nosotros. Yo tengo esta puerta activada, entonces yo tengo que soltar muchas de mis ideas y hay veces se las suelto acá para que ojalá alguien las oiga y si le resuena las haga. Esta puerta de la imaginación nos ayuda a imaginar ese mundo o esa relación con nosotras mismas o esa situación de trabajo que quisiéramos tener y no ponerle límites. Es simplemente esta semana el ejercicio es si te puedes sentar y de pronto hay veces yo utilizo un prompt o algo que me active esa imaginación. Cojo una imagen o utilizo los oráculos. ¿Te recuerdan? Hace 2 episodios tuvimos una entrevista muy chévere con Silvana sobre oráculos y tomar esos oráculos y ver, hay unos que tienen unas ilustraciones o la gran mayoría tienen unas ilustraciones muy lindas y yo empiezo a jugar con esa imaginación de eso que es y conecto el mensaje y a escribir o grabar. Hay veces voz solamente nos quita un poco ese editor interno que tenemos y simplemente soltar y estimular esa creatividad también desde las emociones, desde esa frecuencia y convertir esas emociones en algo imaginable. ¿Cómo sería un mundo donde tú puedas vivir 100% a tu propósito, 100% en un trabajo que te inspira y olvídate de ponerte en este momento durante este ejercicio ningún limitante de dinero? Ay, es que yo pudiera hacer eso si no fuera porque en verdad yo necesito un sueldo permanente o yo pudiera hacer esto si no me diera miedo no tener tal cosa. Yo tengo una línea 4, yo necesito estabilidad, pero me puedo permitir y pensar qué más es posible, qué más es posible y así ir como balanceando ese otro lado de la historia de la activación del liderazgo, porque pensemos en grandes líderes como Martin Luther King. Él se imaginó un mundo donde todos pudiéramos convivir independiente de una situación de pigmentación. ¿Qué te puedes imaginar tú? Porque los grandes líderes son esos que tienen visión de grandes cosas que no han pasado, cosas que tal vez te van a llevar a ser un profeta en una tierra que nadie ha habitado. Y no tenemos que irnos tan lejos porque hay veces ponernos estas expectativas gigantes también nos da miedo ver a medida que vamos creciendo que no estoy logrando esto, entonces eso también nos da una relación como con nuestro proceso de crecimiento un poco retadora. Pero si lo podemos traer inclusive a más cercano y es cómo te puedes imaginar una relación contigo hermosa, una que nutras todos los días, una donde puedas traer propósito a todo y absolutamente todo lo que haces. Yo voy a hacer este reto conmigo misma. Esta semana yo utilizo una app para planear mi día
Y ya hay veces juego entre calendarios y esas, y tengo las dos, porque esta me gusta, porque puedo ver como minuto en minuto de cierta manera. Y mi intención aquí es relacionar mi propósito, tomarme un minutico para leer. Yo tengo mi declaración de propósito en una nota de mi teléfono y a veces la pongo en la pantalla de mi teléfono y es verla y ver cómo puedo relacionar esto que voy a hacer desde lo más mundano como lavar los platos, cómo se relaciona con ese propósito. Y si voy viendo que no se va relacionando y que necesito ir sacando estas cosas, pues voy poniendo nota aquí para ver cuándo puedo ir sacando esta actividad que no está en alineación. Esa es una manera de vivir en propósito todos los días y todo momento, y por eso te hago a ti esta invitación para que uno estés desde esa imaginación de tu gran propósito. Desde ahí es que uno puede, imagínense, estamos trayendo y poniendo los pies en la tierra desde la raíz, que es el centro energético que está más relacionado con la tierra, y desde esa imaginación, con los pies bien puestos en la tierra, poder liderar desde lo más cercano que soy yo hasta mis relaciones más cercanas, mis entornos de trabajo, y tener impactos aún más grandes para cuando veamos en retrospectiva o también en el día a día ese camino que hemos escogido, tengamos esa alegría y esa gratitud por lo que hemos vivido y abracemos este proceso de crecer y de envejecer, como dice Natalia, de una manera muy consciente y desde la gratitud. Bueno, me extendí un poquito más porque estos temas y unirlos me emociona, así que ahora ya las dejo con esta entrevista con Natalia. Bienvenidas a este episodio de Dharma en Movimiento. Hoy tenemos a una invitada muy única. Ella se llama Natalia Hurtado y ella es gerontóloga, especialista en psicogerontología. Así que Nati, bienvenida a Dharma en Movimiento, y siempre me gusta comenzar por preguntarles para ti qué es propósito o Dharma. Hola, gracias por la invitación. Me gusta mucho este espacio, poder compartir y conversar de muchos temas interesantes y que tal vez no conocíamos. Y la pregunta que haces me parece muy valiosa porque justamente ahora estábamos conversando de cuál es realmente nuestro propósito y de lo que hacemos. Y yo siento particularmente que a veces nosotros no nos damos el crédito que tenemos o que nos merecemos por las cosas que hacemos o que sentimos y pensamos, y no vemos o buscamos más allá del por qué o para qué lo hago o cómo me siento con lo que hago. No tiene que ser necesariamente con una acción, sino que también con la forma en la que pienso sobre algo o siento sobre algo, incluso sobre mí misma. ¿Cuál es mi propósito? Súper chévere. Es de ese sentir, yo creo que si le diéramos más prioridad siempre a ese sentir, muchas veces creo que estaríamos mejor. Completamente cierto, sí. Y ahora si nos cuentas un poquito más, ¿qué es esto de gerontología? Bueno, la gerontología es la ciencia que estudia el envejecimiento de los seres humanos a nivel biológico, psicológico y social, y que ve cómo se dan esas interacciones del curso de vida. Que el curso de vida es cómo vivimos y nos relacionamos en el mundo en el que nos movemos, desde lo político, lo social, lo ambiental, lo relacional, y que también está muy relacionado precisamente a los campos biológicos o los estadios biológicos que tenemos, que es la formación en el vientre de la mamá, la niñez, la infancia, la adolescencia, que eso nos marca unos estadios y unos hitos como de crecimiento. Básicamente la gerontología es estudiar la vejez y todos los días envejecemos, porque aunque la vejez es una etapa, pues caminamos hacia ella todo el tiempo. A mí me encanta este tema porque no es un tema que uno diría un tema sexy, por decirlo así. Para nada. No es un tema que nadie esté pensando, porque por el contrario muchas veces lo que buscamos es ocultar, camuflar los signos de la realidad. Y yo creo que, y eso lo estoy segura puedes ampliar mucho más tú, es esto o estas ideas que tenemos o concepciones de asociar los rasgos de más años con feura o poca estética, por decirlo de alguna manera.
Y me estaba leyendo un artículo de que si tal vez educáramos a las personas a ver estos rasgos como bellos, fuera diferente la historia, pues creo que muchos negocios quebrarían. Pero me pareció algo como muy bonito. ¿Qué aporte, pues, o qué me nos puedes contar tú ahí? Pues es que ves, sí es algo histórico porque eso viene desde los grandes pensadores y filósofos, pues de vieja data, por así decirlo, porque vienen de dos corrientes, Platón y Aristóteles. Entonces uno planteaba que el envejecimiento era lo mejor que le podía suceder al ser humano, porque entonces hay un texto muy conocido en el mundo de la gerontología del envejecimiento que se llama De Senectud, que es como un relato que se hace de una persona muy mayor. También hay que reconocer que en esa época la gente muy longeva era de 40, ¿cierto? La esperanza de vida no era tan alta. Entonces, vienen de esas dos raíces. Entonces, la primera es reconocer que eras el sabio, tenías conocimientos, cosas como muy positivas porque eras mayor y ya habías tenido un recorrido en la vida. Y la otra cosa que se planteaba era que como ya estabas viejo, tenías un detrimento físico, ya no tenías las mismas capacidades, las habilidades. Entonces ahí es donde se empieza a tener estas dos dificultades o estas dos posturas de lo bueno de envejecer y lo malo de envejecer. Y tenemos detractores y pues personas que están en el lado positivo. Obviamente las dos tienen razón. ¿A ti qué te motivó a estudiar este tema? Cuando yo fui a estudiar este tema, yo quería estudiar algo en la vida que tuviera que ver con salud, pero que tuviera que ver con algo social, pero que tuviera, o sea, era lo que yo pensaba. Yo quiero estudiar algo que tenga que ver con salud, pero que tenga que ver con algo social, pero que bueno que fuera como algo artístico. O sea, como que quería tener muchas integralidades desde el ser y yo no encontraba, pues como profesora, no, médico, medicina, enfermería, no. Y me acordé que a mi bisabuela la cuidaba una auxiliar en gerontología. Entonces, en mí hizo como clic, como el bombillito, eureka, y yo busqué gerontología y encontré que era gerontología, encontré el pensum, que yo le empecé a leer y yo dije, me gusta mucho esto porque es social, veo cosas que tienen que ver con lo biológico y dentro de mí dije, esto tiene que ser más que cuidar viejitos, porque en un principio la gente te dice, ay, vas a cuidar viejitos, porque estudiar este tipo de carreras pues está asociado directamente al cuidado. ¿Qué otras aplicaciones habrían? Yo creo que aquí hay mucho que nos podemos sorprender fuera de cuidar a los adultos mayores. Bueno, la acción del cuidado es muy bonita, de hecho todos cuidamos y cuidamos todo el tiempo desde diferentes puntos de vida y posturas de vida, pero hablar en sí como de la gerontología, de cuáles son sus bondades o de que en qué áreas te puedes desarrollar, pues son muchas, porque precisamente todos estamos envejeciendo todo el tiempo. Una de las acciones pues, más significativas y como de primera mano sería el cuidado, pero lo segundo sería la promoción, prevención o el desarrollo de planes, programas y servicios que sean enfocados para el envejecimiento, para la población envejecida como tal o para las personas que vamos en el camino y que no tenemos esa perspectiva de vida, porque a veces pensamos que no vamos a envejecer porque no hemos sido educados para eso. Simplemente es como que un día, pum, me desperté, tengo 60, fue pucha, ¿qué pasó? ¿En qué momento pasó tanto tiempo? No planeé, ya me cayó la edad encima, no guardé para la vejez, ese tipo de comentarios que uno escucha todo el tiempo. Entonces, por ejemplo, también como a nivel macro, planes de ciudad, políticas públicas, espacios que puedan mejorar precisamente el entendimiento del envejecimiento y la vejez. Maravilloso, tiene un campo de acción y a mí se me vienen miles de ideas en la cabeza también. En esta otra parte cultural que hablábamos ahorita antes de comenzar a grabar sobre cómo vivir, aceptar, abrazar inclusive el proceso de hacernos mayores y qué oportunidades tiene eso. Entonces, pues uno es tan poco lo que sabemos de este tema que me parece a mí bastante fascinante. Para ti, en tu día a día, cómo además, pues, de tu trabajo, con tus clientes, ¿qué conocimientos aplicas tú en tu día a día precisamente para hacer ese proceso de hacernos mayores, un proceso, digamos, más consciente? Bueno, lo primero es algo que yo siempre menciono mucho en todas partes y es la importancia de reconocerme como un ser envejeciente.
porque cuando yo permito que en mi ser se reconozca la vejez, va a ser más fácil transitarlo, y mientras yo más amiguis me haga de eso, va a ser más fácil reconocerlo, que no haya esa negación, porque eso es algo latente, no nos han enseñado eso, y todo lo que nos hablan en la vida es anti-envejecimiento, anti-edad, porque también está asociado, y esos son estereotipos negativos, de que si eres viejo, eres solo, eres enfermo, no participas, no puedes amar, ya no sirves para nada, ¿cierto? Como los refranes que se utilizan del oro viejo, no aprende a hablar. Entonces, lo primero es reconocernos como seres envejecientes, y que la vejez no necesariamente es sinónimo de enfermedad. Eso sería lo primero. Y lo segundo, que todos somos personas que envejecemos de maneras diferentes y que tenemos contextos diferentes, formas de envejecer diferentes. Y ahí es importante reconocer que envejecemos todos, pero lo hacemos de formas diferentes. Tiene que ver con lo biológico, se me escapa la palabra, genético, tiene que ver con lo genético, tiene que ver con las acciones que nosotros hacemos por nosotros mismos, por los lugares donde estamos, porque no envejece igual una persona que está en la ciudad a una persona que está en el campo, o no envejece igual una persona que trabaja en una oficina a quien está todo el día expuesto en la calle. Entonces, hay muchos factores externos que hacen parte de eso, pero también hay otros factores en los que nosotros podemos interferir para propiciar un mejor envejecimiento. Como a mí me gustan las cosas así súper prácticas. Por ejemplo, podemos coger, digamos, unas 2, 3 décadas. ¿Y cuál sería así como una cosa sencillita que pudiéramos hacer las personas en nuestras respectivas décadas o momentos en nuestro proceso de envejecer, que tú digas, por ejemplo, ya tú me dirás, de los 20 a los 30 esto, de los 30 a los 40 o según las fases que tú hablabas, porque tú ahorita hablabas de ciertas fases, como por ejemplo, qué prácticas, qué cosas pudiéramos hacer para ir abrazando ese proceso y no decirle tanto anti, que ahorita tú estabas hablando, es como anti, y en cierta manera, si lo pensamos, es anti crecer, es anti llevar en nuestras expresiones físicas con honor las marcas de lo que hemos aprendido. Entonces, como, ¿qué pudiéramos buscar de esa manera, digamos, práctica? Bueno, esa pregunta me gusta mucho porque precisamente se va a lo que es el curso de vida. Un ejemplo muy sencillo: cuando una mujer está embarazada, se le manda a tomar ácido fólico y este tipo de medicamentos, o de que tenga una buena alimentación, no solamente porque ella está dando esa vida, sino porque ese ser se va a alimentar de esa madre. Desde ahí empieza todo lo que es el proceso de envejecimiento, ¿cierto? Obviamente en el proceso de la infancia, la buena alimentación para el desarrollo pues psicomotriz, la estimulación cognitiva para nosotros poder entender todas las bases de lo que nos trae al mundo, cómo entiendo yo la forma en la que me relaciono con el mundo, cómo aprendo yo a entender, a codificar esa información, que uno dice, es que a las personas mayores se les va la memoria, pero esa memoria hace parte de todo lo que yo aprendí en la infancia, de codificar, entender, buscar, relacionar. Entonces ahí está como todo ese sentido. Si yo estoy en la adolescencia, obviamente pues como dar así tips exactos de si haces esto no te va a pasar la vejez, no, porque es muy particular. Pero obviamente siempre va a primar el tema de la buena alimentación. Digamos que en todo este tiempo de infancia, adolescencia, juventud, alimentarte bien, hacer actividad física, tener buenas relaciones interpersonales y una buena relación familiar, una red de apoyo es fundamental. Digamos que de los 20 a los 30 o de los 30 en adelante, porque en el tiempo de los 20 a los 30 estamos como mucho en la época de estudiar y aprender y formarnos, para después empezar a capacitarnos y pensar, a laborar y pensar más como en la familia, que la familia puede ser tú mismo, o tú con tu gato, o tú con tus plantas, o con una pareja y una familia nuclear, pues como la hemos aprendido desde pequeños, ¿cierto? Tipologías de familias hay muchas. Entonces, en esa otra etapa en la que yo ya estoy laborando, consejo, pensar mucho en la libertad financiera, porque a veces no pensamos que de pronto vamos a necesitar dinero en la vejez y se necesita. Importante pensar en eso, en la libertad financiera, muy importante la familia o las relaciones que tenga, porque mi familia puede ser, como lo mencionábamos, otras personas no necesariamente consanguíneas, y la actividad física, porque la movilidad va a permitir que yo pueda hacer muchas cosas. Y ahí vienen dos conceptos importantes, que es autonomía e independencia.
La autonomía es la capacidad que yo tengo de tomar decisiones por mí mismo y la independencia es la capacidad que yo tengo de hacer acciones con mi cuerpo, de moverme, de desplazarme por mí mismo. Entonces, en la medida en que yo tengo una buena alimentación, una buena movilidad, estamos mucho tiempo sentados en el computador trabajando, entonces ahí vamos perdiendo movilidad, porque nuestros músculos se van quedando todo el tiempo en la misma posición. Por eso es muy importante estirar y hay que hacerle caso a los animales que son sabios, están acostados mucho tiempo, se paran y se estiran. Esa movilidad es muy importante tenerla para que cuando nosotros lleguemos a unos 60, 65 años, 55, eso depende de las personas, tengamos esas capacidades físicas, cognitivas y relacionales que nos permitan seguir siendo autónomos e independientes en el entorno en el que estamos. Me parece maravilloso. Yo voy a conversar como más de la época en la que yo estoy, en los 30 en adelante. Y a mí me llama mucho la atención, no sé si has visto esos videos en YouTube, en Instagram, de gente muy mayor, gente que ha tenido prácticas de yoga, que es una de las razones por las que a mí me encanta esta práctica en todas sus variaciones, y que uno ve a unas señoras y unos señores haciendo unas cosas que mucha gente de nuestra edad no logra hacer. Y no se trata tanto como el show, pues que me puedo parar en las pestañas, pero es lo que hablas de movilidad y la autonomía y libertad y longevidad que eso nos trae. Y también he leído particularmente que hacer esa combinación, como hablas, de la parte de estiramiento por movilidad y la parte de fortalecimiento, de ejercicios de resistencia, de mantener los músculos fuertes, es bastante importante. Sí, sí, porque de hecho si uno va al gimnasio y hace un burpee, es como, hagamos la similitud, vos te agachás para mirar debajo de la cama dónde está el zapato y te volvés a parar. Que estás levantando unas pesas, estás levantando el mercado para montarlo en la alacena. Son ese tipo de cosas a las que les tenemos que apuntar y que nosotros ahora en este momento no lo vemos porque lo tenemos muy a mano. No quiere decir que uno no depende, porque a veces tenemos dependencias transitorias, te quebraste una mano, te pasó algo, en un momento particular de que alguien más te cuide, ¿cierto? Entonces por eso es importante uno pensar en eso. Hay una serie muy bacana que los invito a que la vean, si tienen Netflix, se llama Vivir 100 años y habla acerca de las zonas azules que hay en el mundo. Las zonas azules es donde hay una concentración más alta de longevos, de personas longevas. Y dentro de lo que analizan en cada una de estas zonas es que las personas, el tipo de alimentación que tienen, qué es lo que hacen físicamente, y no necesariamente es gente que está todo el tiempo en el gimnasio, pero es gente que no deja de moverse, porque hay otros dos conceptos importantes que es actividad física y ejercicio físico. Y la actividad física son las cosas que yo hago cotidianamente, barrer, trapear, sacudir, jardinería, caminatas breves, ¿cierto? Lo que yo estoy haciendo. Y ejercicio físico ya es una actividad con un objetivo específico, bajar de peso o mejorar la movilidad o hacer un entrenamiento con un objetivo, baile, natación, ciclismo, gimnasia, todo este tipo de cosas. Esa es una aclaración que a mí me encanta. Mi primer trabajo fue en la Fundación Colombiana del Corazón, que precisamente promueve esa diferencia. Es muy distinto actividad física, movimiento general y ejercicio, digamos, como uno entiende, como dices tú, con ese objetivo. Y para mí esa diferenciación no es solamente que nos abre las posibilidades, porque muchas personas se alejan de la actividad física creyendo que eso tiene que verse como correr la maratón. Y también es porque el movimiento, además de todos sus beneficios físicos, y tú con todo este aspecto psicológico que ahora entramos a hablar más ahí, sabemos que el movimiento es uno de los principales precursores a sentirse y generar todos nuestros químicos, serotoninas, endorfinas, etcétera, para sentirnos mejor, para estar en mejor humor, para el mejor funcionamiento cognitivo. Y a mí eso me parece una manera como más inclusiva de ver la situación y de verle al movimiento Lo bondadoso. objetivo, sí, y el más allá, el propósito, más allá de sacarme los cuadritos y bajar no sé cuántos kilos para caer en tal talla del blue jean. Exacto. O que tengo los 15 o que viene el matrimonio.
no que eso tenga nada malo, pero ver todas sus habilidades, toda la parte somática, toda la parte también de relacionamiento, cómo puedo utilizar yo el movimiento para mover una emoción de un lado u otro, para ser más compasiva, toda esa parte, eso que ya es como de esta otra parte psicológica, ya, ¿cómo lo has integrado tú? ¿Cómo lo trabajas con tus clientes? Bueno, vamos a devolvernos un poquito, era que lo que tú decías ahorita de que cuando uno ve esos videos de esas personas haciendo ejercicio, muchas de esas personas logran eso porque llevan un tiempo haciéndolo antes y porque hay algo que el cuerpo es muy agradecido, mucho, y uno está hasta conchudo con el cuerpo, pero cuando uno realiza una cierta actividad física o alguna práctica física, el cuerpo tiene una memoria. Entonces él está ahí guardando los movimientos corporales, los músculos, lo que haces. De pronto ya puede que lo dejaste de hacer y la resistencia no es la misma, que dejaste de estirar y ya estás un poquito más pegado. Pero cuando tú empiezas a hacerlo, empieza a despegar facilito porque ya tiene un conocimiento previo, ¿cierto? Entonces, no quiere decir que si tú estás mayor y no lo hiciste desde los 4 años no lo puedes hacer, porque eso es mentira. Al cualquier momento en que empieces es un buen momento para empezar. Pero si empiezas desde antes y lo sostienes en el tiempo, es maravilloso. Lo segundo que tú dices es que no necesariamente toda actividad física o todo ejercicio físico tiene que ser para nosotros tener un cuerpo estructuralmente dentro de los cánones hegemónicos o heteronormativos, no, porque los cuerpos deben moverse. Y más que tú te veas físicamente dentro de los cánones que estás, es que tú tengas la capacidad de mover y dominar tu cuerpo y no que él a ti, ¿cierto? De la coordinación, del ritmo, de la forma en la de que tener la conciencia corporal, de saber cómo está alineado tu cuerpo y hacia qué lado te puedes ir, que puedes ir hacia una diagonal o hacia el frente del todo, entonces eso es importante. Ahí es donde se empieza a trabajar a través del movimiento con las personas mayores o cuando estamos envejeciendo. En este momento, cualquier persona. Y sucede mucho que incluso personas jóvenes de nuestra edad, la colocación del cuerpo, cómo nos sentamos, o la higiene postural, que todos no estamos acostumbrados a estar derechos, o cómo nos sentimos, o que estamos con la columna guardadita, con una retroversión. Entonces, bueno, vamos a partir del cuerpo y del movimiento a estimular ese movimiento, las articulaciones cuando las muevo. Uno no trabaja de los dedos y las manos, sino hasta que tiene un uñero y se da cuenta que tiene dedos y manos y pies. Hasta ahí, ¿cierto? Entonces, ¿cómo trabajo mis rodillas? ¿Cómo asiento yo el pie? ¿Cómo me voy moviendo? ¿Cómo me voy sintiendo? ¿Qué siento que estoy estirando? Y ahí se puede empezar a trabajar muchas cosas a partir del movimiento y de todo, o sea, es una infinidad de un abanico enorme porque el movimiento no tiene que ser solamente baile, también puede ser juego, los adultos también juegan, no solamente los niños, jugamos de muchas formas y también hay que permitirnos eso, porque también crecemos pensando que como somos adultos, somos serios y acartonados y hay otras cosas que no tienen que ver con nosotros, o pensamos que son actividades para niños y las subestimamos, sin entender que si una actividad es una base, es porque es importante y debe ser sólida, porque a partir de esa base es que yo voy a construir el resto de las cosas. Entonces yo sí o sí necesito que esas bases que yo estoy trabajando sean sólidas para que todo el resto del edificio que yo estoy construyendo de mi vida, de mi envejecimiento, sea sólido y sea firme. Uy, ahí necesito hacer doble clic en varias cosas. No se me vayan a olvidar. El juego. Inclusive la semana pasada puse un post sobre el juego y sobre un dato general que se aprende más rápido jugando. Y si yo no estoy mal, es de 2 a 4 veces más rápido que cuando, digamos, uno se siente de una manera académica. Ajá. Y ahí es donde dices tú, es que el juego no tiene que ser de niños. El juego, inclusive, yo diría que puede ser, además de algo para aprender, de un asunto de neuroplasticidad, también un factor de unión en diferentes generaciones. Ahora que lo mencionas, me parece algo maravilloso y es una práctica que debemos o que es maravilloso y que le da mucha vida a las personas, energía, es que atraen esas personas que uno ve que juegan, que se ríen, que hacen algo por el simple hecho de hacerlo y que ese es su propósito maravilloso, como decías tú, ese es uno de sus pilares y tiene gran valor en sí mismo.
Y también mencionaste el baile. Y esa es una parte que tú y yo conectamos, nuestro amor por el baile en múltiples de sus expresiones y que me gustaría que hables un poco tu historia pues con el baile y cómo lo aplicas hoy a este nicho maravilloso de juntar gerontología con baile. Ay, a mí me encanta esa historia porque pues uno dice, vea, yo siento que a mí la gerontología me escogió. Suena muy cliché y todo lo que sea, pero siento que la gerontología me escogió. Y cuando yo empecé a bailar fue por de esas casualidades de la vida, porque yo sentía que yo bailaba lo que uno socialmente cree que baila normalmente, sino hasta que llegué a la universidad y casualmente estaban en una clase de baile, así como de chismosa fui más o menos, invitaron, fuimos, el caso es que empezamos tres compañeras muy animadas, la primera semana fuimos las tres, la segunda semana fuimos dos, la tercera semana ya me quedé yo sola y me encarreté un montón porque fue como, ay, hijo de madre, yo no bailo como yo pienso que yo bailaba, porque fue empezar a entender muchas cosas. Adicional a eso, yo estaba en la universidad y estaba viendo unas materias que eran morfofisiología humana, bueno, estaba viendo diferentes materias y yo empecé como a conectar todo eso, porque yo decía, Dios mío, si yo, bueno, en las clases de baile nos ponen a hacer coordinaciones, ejercicios muy básicos para uno entender adelante, atrás, a un lado, al otro. Entonces yo empecé como a asumir eso dentro de mí, esto me genera tener que estar alerta, me genera un aprendizaje y fuera de eso yo estoy viendo todo esto en la teoría que me están enseñando en la universidad. Entonces yo decía, si esto genera tantos beneficios en mí, estas coordinaciones, o en las personas mayores también. Y no es que sea algo nuevo bajo el sol, sino que para mí fue un clic y generó muchas cosas. A partir de allí, que yo empecé a bailar en la universidad, en el grupo de proyección, pues ese proceso fue muy bonito, lo agradezco mucho porque me llevó a otros escenarios, literalmente me llevó a una corporación donde se trabaja mucho el juego y la lúdica. Entonces ahí empecé a bailar folclore y empecé a entender que la danza no era simplemente unos pasitos cinco, sino que era toda una gama de movimientos y de técnicas y de experiencias y de formas. Y por ejemplo, al empezar a bailar folclore colombiano fue entender que cada región tiene una forma significativa de moverse, de entenderse, y que dentro de la danza está la cultura. Entonces, cada persona aprende de manera diferente según su cultura, pero también envejece de manera diferente. Entonces, como yo, a partir de entender lo que es ser colombiano, porque ser colombiano es tener en cuenta todas las regiones, las características, y entender que todos envejecemos de maneras diferentes, del contexto en el que envejecemos, pues fue muy bacano como hacer esa unión y empezar a trabajar en eso. Entonces, al momento de trabajar, por ejemplo, con grupos de adultos mayores, como bueno, vamos a hablar de la zona andina, cómo bailan en la zona andina, qué es eso, o cómo es en la costa, entonces por qué se mueven así, por qué bailan así. Entonces empiezan a salir las corporalidades, cómo nos movemos, cómo nos expresamos, entonces empieza a aflorar todas esas otras cosas bonitas que uno a veces se guarda porque uno dice, yo no bailo eso, o solamente bailo porro, o solamente bailo tragueadito los hombres, entonces viene también lo explorativo. Entonces, pues es muy bonito, es muy bacano. Y pues pude aprender a bailar muchas técnicas, lo disfruté muchísimo, también tuve como otras posibilidades de conocer un poquito de jazz, de danza afrocontemporánea, que también es bellísima, una maestra maravillosa que tuve, me enseñó, y bueno, salsa, me fascina bailar salsa, y el folclore colombiano sí me parece lo más lindo y lo más bonito que hay. La gente piensa que el folclore solamente lo bailan los viejitos y las cumbias, pero si uno se diera la oportunidad de conocer realmente el folclore colombiano, uno se diría más, soy colombiano, porque es un asunto muy, muy bacano, pues, y entender también cómo se dan ahí las vejeces y las diversidades de todo. Wow. O sea, acá, pues me imaginé el link, me imaginé obviamente todo el beneficio con relación a la parte de movimiento, pero el link cultural y toda la información, digamos, que vamos bajando, que vamos transmitiendo, que ahí es ahorita un tema que quisiera que expandiéramos también en apreciar a nuestros adultos mayores y toda su sabiduría y ese link de conocernos como cultura y de saber cómo envejecemos, me parece una cosa maravillosa, muy iluminadora, que no,
la verdad nunca lo había pensado, así que muchas gracias. Y haciendo como esa conexión, como esa apreciación de la cultura, de contar historias a través de movimiento, de contar historias a través de música, me gustaría que habláramos un poquito como en conexión con esto y también en este estudio que has hecho de la cultura colombiana ampliamente. ¿Cómo ves tú nuestra manera de valorar a el conocimiento, el aporte del adulto mayor, de nuestros abuelitos, de las personas que nos acompañan? ¿Qué áreas tenemos por mejorar? ¿Cómo podemos generar esos lazos o esos links intergeneracionales? Bueno, eso es muy bonito porque realmente uno de los propósitos de la gerontología es fortalecer las redes intergeneracionales, ¿cierto? Las relaciones intergeneracionales, porque en la medida en la que yo puedo conectar con otras generaciones, me permite que no hayan esas brechas y que no hayan tantas discriminaciones por el asunto, porque no, para nadie es un secreto que a uno sí lo discriminan por ser viejo. Eso se llama edadismo. Y el edadismo es la tercera causa de discriminación en el mundo después del racismo y el sexismo. Entonces a vos te discriminan mucho por ser viejo. Ya te tienes que jubilar, es hora de hacer, ¿cierto? Y no es que no puedas trabajar o que te tengas que jubilar ya, cada caso es diferente. O que viene la otra cara de la moneda, que es el adultocentrismo. Como yo soy el mayor y soy el que sabe, tú no porque eres menor. Y ahí es importante reconocer que cada generación tiene conocimientos. Y como estamos en contextos diferentes, es posible que mi abuelo ahora no tenga, o sea, para él haber tenido la experiencia que tiene ahora, tuvo que haber transitado por muchas cosas. Pero como yo ahora estoy en una sociedad donde el acceso a la información es más rápido, donde posiblemente he viajado más que mi abuelo, he tenido otras experiencias, el acercamiento a la universidad, los estudios, muchas cosas, es posible que yo a una corta edad ya tenga una experiencia significativa o similar a la de él. Entonces ahí se tienen que empezar a conectar y a compartir saberes. A un asunto muy sencillo y es cuántas personas, sea mamá, sea abuela, sea tía, cuántas personas mayores o adultos pues intermedios, sus hijos o sus nietos les han ayudado a aprender con cosas del celular. Ahí hay un aprendizaje intergeneracional, ¿cierto? Como vení, cómo mando una foto por WhatsApp, o cómo acomodo esto, o cómo es que me meto el TikTok, hay un aprendizaje. Y también está la forma en la que los abuelos también hacen esa transmisión de conocimientos y de saberes, que entonces te enseñó a coser, que entonces te enseñó a hacer ese sancocho que le quedaba maravilloso, o ese tipo de cosas que hace, ¿cierto? Eso por el lado de lo intergeneracional. Por el lado de los saberes y de la cultura es muy bonito porque la transmisión de saberes nos permite preservar la tradición cultural y nosotros estamos muy vislumbrados por haber sido colonizados de lo de afuera y pensamos que lo de adentro no tiene valor y tiene un gran valor. Tenemos una cantidad de lenguas nativas. Nosotros somos como, wow, Frida Kahlo, sin decir que Frida Kahlo esté mal, porque maravilloso, pues una mujer que ha hecho tantas cosas, pero cuando empezamos a mirar al nuestro interior también tenemos grandes artistas, tenemos grandes músicos, tenemos grandes composiciones musicales, tenemos una cultura, por ejemplo, una riqueza enorme en fauna y en flora, que eso hace parte también del folclore, en construcciones, por ejemplo, el folclore colombiano tiene folclore literario, poemas, franes, jeringonzas, que uno a veces no conoce, folclore musical. Entonces, cada región tiene sus características musicales que es bonito conocer y aprender, y que por eso a tu abuelito le gusta tanto la música de cuerda, que los panchos, que los tríos, que no sé qué, eso hace parte del folclore. La tradición de los alimentos, cada cultura tiene su forma particular de comer porque hace parte de lo que está en su entorno, eso es folclore. Y eso es lo que genera también una identidad, la manilla que te pones, la camisa que te pones, que es que esto lo hicieron allí en la costa, eso hace parte del folclore. Incluso las construcciones, ¿cierto? Cómo están diseñadas las casas en las que vivimos, hacen parte del folclore. Entonces todas esas cosas nos permiten reconocer más y como potencializar en la medida de lo posible lo que somos. Entonces ahí lo primero es reconocer quiénes somos, de dónde venimos, porque eso nos permite también tener esos arraigos, sabernos entender, comprender más porque de pronto el abuelo dice, ay, pero eso porque les gusta tanto, ¿cierto? Si lo de acá también es bonito, entonces primero abrazar lo que tenemos para poder conocer y comprender esas otras cosas, porque uno a veces dice, ay, en mi país no hay, y en mi país sí hay, sino que yo no conozco.
Entonces ahí la invitación es hable con los abuelos, cuéntele dónde nacieron, cómo era la cultura, qué hacían antes. Wow. Aquí necesito hacerte como varias preguntas y anotaciones. Voy a ir creo que como de atrás hacia adelante. La palabra arraigo, la palabra raíces, que nos dan tantas pistas de saber quiénes somos. Y yo eso me lo pregunto mucho por mi experiencia propia de haber vivido 10 años por fuera, por anhelar esa conexión. Cuando yo me fui, yo creí que no, eso para mí va a ser muy fácil, a mí me encanta, yo soy muy, entre comillas, internacional y creo que al mes está como que me hace falta todo. Tal vez porque había, sí, uno conoce y conoce parte del folclore y yo a través del baile he conocido también parte de él, pero generar esa conexión constante, que no sea solamente como la clase de sociales en el colegio, sino que también sea como ese volver a apreciar, ese recordar. Ahora sobre todo que vivimos mucho en la cultura de adorar el viaje como ese gran meta de la vida, es que ay, qué rico, todo es como para viajar y por fuera, y la adoración de la vida o el estilo de vida del nómada digital y cero arraigos. Y no tenemos arraigos y digamos que la generación de millennials sí que menos porque sí, pues menos, cada vez generamos como menos vínculos. Ujú. Entonces, ese asunto de arraigarnos a través de ese conocimiento cultural y que no tiene que ser un arraigo, pues que es un apego, que es diferente, sino esa valoración y ese conocerme. Y también recordaba esto de genética que en nosotras viven y en nosotros viven 13 abuelas. Es cómo las podemos honrar también a través de esos conocimientos y sí, hoy sobre todo con la velocidad de la información, creo que más o menos, si no estoy mal, es entre un mes y un año nosotros aprendemos lo que la generación de nuestros abuelos aprendían toda la vida. No por eso quiere decir que sus aprendizajes por experiencia, ¿cómo es que es el dicho de que más sabe el diablo por viejo que por sabio? Y valorar ese conocimiento también. Me parecen como esos como momentos tan importantes de valorar eso que somos, de darle valor a esas personas que gracias a ellas estamos de aquí de alguna manera u otra, así sea solamente por asunto de genética. Y quería preguntarte también en ese proceso de conectarnos, que fue algo que estábamos hablando ahorita cuando estábamos haciendo tu diseño humano y estábamos preparando nuestra presentación aquí, y es cómo nosotros podemos hacer actividades, digamos, con nuestros abuelos que vayan más allá de ponerles una televisión o algo que sea como muy recurrente. ¿Cómo podemos tener conversaciones significativas con estas personas? ¿Qué actividades podemos hacer? Si nos puedes compartir una o dos, que digamos este fin de semana yo pueda ir a practicar con mi abuelita o algo así, como para que ese arraigo cultural, esa transmisión de conocimiento y de ese aprecio por lo que somos, digamos en esencia, se continúe. Ay, eso es muy bonito porque a todos nos gusta ser escuchados y todos queremos contar nuestra historia y la contamos de muchas formas. Mira que en ese momento me haces pensar mucho en ese libro de las 5 formas del amor o los lenguajes del amor, o no me acuerdo cuántos son. El caso es que todos expresamos de diferentes formas. Con las abuelas, pues lo primero a lo que yo les invitaría es pregunten, abuela, ¿tú qué hacías antes? ¿Dónde vivías? Habías pensado en casarte, te casaste enamorada, ¿cierto? Si hay esa confianza, porque no siempre estás de confianza de conversar esas cosas, pero cuéntame de ti, qué hacías en la juventud, a dónde salías, cómo era la moda que usabas antes, como buscar algo que sea un tema de interés, qué clase de zapatos usabas o cómo era la moda, te ponías minifaldas o se tinturaban el pelo, qué pensaban, ¿cierto? Como ese tipo. O cuándo me enseñas esta receta, o enséñame a coser, enséñame a hacer esta puntada. ¿Cómo te parece que estoy aprendiendo crochet? ¿O cómo te parece que estoy haciendo? O sea, como algo que la conecte
con ella, con los abuelos, y es por ejemplo, o con el tema de la música. La música me gusta mucho porque la música es súper intergeneracional y es atemporal. Uno puede escuchar canciones de hace muchos años y puede que ahora peguen un montón, y no sé si has visto que ahorita están como todos los jóvenes o los muchachos escuchando mucho Julio Jaramillo. Entonces, Julio Jaramillo lleva años luz y a los abuelos les gusta, a las personas mayores. Entonces es como eso, hablemos de la música, qué cantantes habían en esa época, qué te gustaban, qué tipo de canciones, o si están escuchando LPs. Ahorita también uno está como muy a la moda de que me voy a comprar lo compraste yo también, mi Tocadisco. tocadiscos. Entonces, abuelo, tenés LPs en la casa, o mira los que me conseguí yo. Por ejemplo, hace poquito con mi pareja adquirimos un tocadiscos que es portable, que es muy bacano, y nos fuimos a un pasaje comercial que hay aquí en la ciudad a comprar muchos LPs, porque pues ya los LPs están, pues son de segunda. Y por allá yo buscando, encontré unas guascas. Entonces yo dije, ay, yo quiero comprar estas guascas. Entonces, claro, cuando los pusimos, una cosa súper guasquilandera, pues, pero a mi abuela le encantaba la música de ella. Ay, esa canción tan buena, sí, eso lo escuchaba en tal parte. Entonces, mira que se empieza a generar esa conversación. Y no tenés que pensarte en algo supremamente estructurado, pues, sino que es a partir del diálogo y del compartir primario y sencillo. O si le gusta algún deporte, empezar a hablar de él. Yo creo que lo pudiera resumir en mi palabra preferida, curiosidad, y como con apertura, preguntar, creo que es, y eso, lección súper fácil. Y ahora que lo estabas diciendo, a medida que nuestras abuelas, abuelos, tías cuentan sus historias y les estamos preguntando y les estamos diciendo eres importante para mí o puedo aprender de ti, les estamos dando propósito, porque eso es algo que yo me pregunto mucho y que he escuchado a varias personas mayores decir, es que yo ya no sirvo, es que yo ya no, yo para qué, yo estorbo. Ujú, Y es cómo devolverles ese sentido de propósito, cómo encontrar propósito en los diferentes momentos de la vida. ujú, Porque cuando estamos en esta edad y en astrología justo alrededor de los 30, retorno de Saturno, como decías tú, los 30, 40, incluso ahora porque somos muy longevos, la gente trabaja hasta los 60, 65 años, entonces pues uno, propósito, carrera, que no necesariamente tiene que hacer eso, un camino de expresión. Y esas personas ya acaban de alguna manera su vida productiva tradicional y empiezan, yo veo, a perder propósito y no sé, tal vez si esto sea una generalización, una observación muy puntual mía, pero observo que como que ya, ya no tienen nada que hacer, que hay como mucha depresión porque no encuentran actividad y si nosotros tal vez tomamos esa bandera de generar actividad de movimiento, de música, de cultura, de transmisión de conocimiento, ahí yo creo que en toda esa parte psicológica tú tendrás bastante que aportar. bueno, es que son muchos temas a tocar y a tener en cuenta. Lo primero es que, por ejemplo, si es una persona que ha trabajado toda la vida, es importante pensar en una preparación para la jubilación, porque como todo el tiempo estamos acostumbrados a cumplir un horario, a trabajar, a veces el sentido de nuestra vida es el trabajo. Y no nos preguntamos yo qué quiero, qué me gusta. Y como hemos aprendido que el oro viejo no aprende a hablar, uno dice, yo ya estoy muy viejo para hacer las cosas que dejé de hacer antes. Porque a veces, pues, y todavía pasa que uno dice, no, mi sueño es estudiar o hacer algo, pero en este momento necesito trabajar. Y así se fueron muchas personas. Entonces, la invitación, por ejemplo, a las personas que están próximas a jubilarse, o su mamá, o alguien, alguna persona que usted conozca, es, piense que tiene un nuevo proyecto de vida por delante, tiene una posibilidad de unos 20, 30 años más de vida. ¿Qué va a hacer con ese tiempo? Quiere estudiar una carrera, a mí me fascina decir que no hay nadie más ocupado que una jubilada o que un jubilado, porque van a yoga, van a piscina, al club con los amigos, que tienen gimnasia, que tienen lectura, ¿cierto? O que tienen un tiempo para simplemente no hacer nada y disfrutarlo. Entonces ahí es importante proyectarnos, que es importante. Lo segundo es que si es una persona que ya está más mayor en la casa, que ya hace muchos años no trabaja o que tiene alguna dificultad, es vinculación. Por eso hablamos ahorita de los
relaciones familiares, las relaciones y las redes de apoyo, vinculación, salir y hacer las cosas que puedo con lo que puedo según las capacidades que tengo y en el contexto en el que estoy. Aprovechar las cosas que tengo a mano, porque uno a veces piensa como las dietas, ay, es que si no tengo sal del Himalaya, no puedo, no, o sea, yo tengo la sal que tengo aquí y con eso lo puedo hacer. ¿Qué tengo? El parque de la esquina, voy al parque de la esquina, ¿cierto? Voy, acompaño a mi abuela al parque de la esquina. ¿Qué es que a ella le gusta es ir a misa? Vaya con ella a misa, así a usted no le gusta la misa, simplemente por acompañarla. A mí sí me encanta mencionar que Semana Santa es la Fashion Week de las personas mayores, porque es la época en la que vos, sí es muy gracioso, pero lo digo amorosamente y con mucho respeto, porque es la época en la que vos ves la cantidad de personas mayores, o sea, una gran cantidad de personas mayores concentradas en las calles. Uno en Semana Santa no ve mucha gente joven, aunque los hay, claro, No. obviamente, pero vos ves muchas personas mayores en las procesiones, visitando monumentos, en la iglesia, haciendo todo, y se van súper bien organizados, súper bien vestidos, porque es el momento de estar, porque les gusta, porque les llama la atención. Entonces, como ese tipo de cosas. Socializar, compartir, no necesariamente todo tiene que ser movimiento y súper extremo, porque también hay una tendencia muy grande ahorita con el ánimo de que la gente reconozca su vejez y de mostrar vejeces muy positivas. No, no todo el mundo tiene que ser un súper viejo, pues sí, y lo digo con viejo con mucho respeto y con amor, porque a veces también el término viejo es usado de manera despectiva. Y ahí es otra bandera importante y es empoderarme y la palabra es otra, darle un valor, darle otro valor a la palabra vieja. Porque si a usted dice, ah, es que ella es muy vieja, como si no pudieras. No, yo soy una vieja que puede, o sea, yo, o señora, ¿cierto? Es empoderar esa palabra. La señora puede, las viejas pueden, podemos, lo hacemos. Entonces es eso, participar, compartir y entender los contextos en los que estamos para poder hacer muchas cosas. Me encanta eso porque yo pienso que a medida que vamos envejeciendo, muchas veces utilizamos eso como excusa para dejar de hacer. Ujú. Y no tiene que ser que dejamos de hacer, es que adaptamos el hacer, como estabas diciendo ahora. Puede que ya no brinco de los árboles como cuando era una niña o tengo energía interminable, pero no quiere decir que, como decíamos ahorita, tenemos que dejar de jugar o de divertirnos. Es esa adaptación y escuchándote, a mí esto me parece fascinante porque ahorita estábamos viendo tu diseño y escucho todo tu diseño y me encanta ver cómo lo estás practicando en todo, precisamente en esto de expresar cosas maravillosas entendiendo las limitaciones que tenemos. A mí eso me parece muy lindo porque yo veo que muchas personas se van apagando precisamente porque cogen esas limitaciones como unas armaduras y aquí no me muevo. Así igualito que como con la movilidad y cada vez voy es más, Ujú. digamos, en decadencia. Creo que esa es una lección maravillosa que estoy aprendiendo hoy aquí contigo y es trabajar y potencializar lo que tengo en todos los momentos y en todas las edades. A mí ahora me viene una pregunta y es, naturalmente, ese ya es, digamos, o van a ser los últimos años de nuestra vida y viene un proceso de aceptación del trascender. Ahí tú cómo nos ayudas a tus pacientes a ese proceso tanto de aceptación de que estamos creciendo y envejeciendo y de saber que la realidad inevitable de que vamos a trascender. Bueno, ahí lo importante, que es muy valioso también, es que trascendemos en cualquier momento. No hay una, o sea, uno dice como que, ah, bueno, es que voy a morir cuando sea viejo. ¿Quién sabe? Hay muchas personas que mueren jóvenes, ¿cierto? Entonces lo primero es reconocer que en cualquier momento nos podemos ir, podemos trascender. Lo segundo es que uno a veces piensa que porque la vejez es la última etapa de la vida, es la más cortica. Y mira que ahorita estábamos diciendo que uno tiene unos 20, 15, 25, 30 años más de vida. Porque Es toda una es toda vida. una Como vida. decías ahorita, era lo que antes duraba la vida. Ah, exacto, era lo que antes duraba la vida. O sea, legalmente en Colombia, por ejemplo, tú eres una persona mayor a partir de los 60 años y puedes vivir hasta los 95. Hay personas que
tienen 105 años. Estos días salió esa noticia de la mujer más longeva de Colombia que tenía como 120 años, ¿cierto? Entonces miren que aunque la vejez es la última etapa de la vida, no siempre es la más corta, tiende también a tener un periodo largo. Entonces ahí lo primero es cómo vivo esos años, cómo le doy vida a esos años. En ese camino de que yo voy entendiendo que soy un ser envejeciente, obviamente también voy comprendiendo que como la máquina es un cuerpo, también va teniendo un desgaste que es natural. No quiere decir que yo tengo 60 y ya estoy con la imagen estereotipada de la joroba, el bastón y agachado así rengo, no, no necesariamente, aunque esas vejeces también existen, sino que puedo tener una vejez muy diferente. Todos los seres humanos envejecemos de formas diferentes. Entonces, eso es lo primero. También comprender que cuando hay situaciones que dificultan, porque para nadie es un secreto que para uno es doloroso ver a su familiar mayor, viejo, envejecido, ¿cierto? Porque ya uno no empieza a ver la misma energía, la piel es diferente, sin decir que no sea bonita. Sucede, por ejemplo, con mis abuelos, pues yo los adoro. Para mí mis abuelos han sido una cosa fantástica en mi vida porque han estado presentes en mi vida desde mi infancia, pero ahora yo ya veo a mis abuelos y yo digo, ay, yo ya veo a mis abuelos muy grandes. Pues mi abuelo ya no lo veo con la misma fuerza que tenía antes y a mi abuela también. Sin decir que no tengan la fuerza ni que están en su momento, pero uno empieza a ver un detrimento. Entonces, abrazar eso con amor, no con dolor, o sea, sí me duele, permitir que el sentimiento transite por mi cuerpo porque tiene que digerirse. Y cuando yo tengo un familiar que tiene una patología, donde yo veo que esa persona está perdiendo movilidad o que tiene una restricción, siempre buscar ser compasivos, porque para esa persona es difícil, para mí también y para la familia. Es un proceso muy complejo porque genera muchos movimientos y a uno le da rabia, a uno le da rabia ver que el otro no está como uno lo conoció. Entonces, lo primero es transitar esas emociones, reconocer, por más rabia que te dé, no te descargues con la persona mayor. Porque, pero mamá, ¿por qué no haces las cosas que yo te dije? Es que te tengo que repetir, es que se te olvida. Tal vez ella sabe que se le están olvidando y le da rabia también con ella misma. Y uno no sabe cómo gestionar. Es como cuando uno le va a dar un ataque de ansiedad o estás muy estresado. O sea, sabes que son cosas que están por fuera de tus manos o que están en tus manos, pero no sabes cómo solucionarlas. Entonces, es un tema muy complejo, pero que también empecemos a tocar. Por eso es importante las asesorías gerontológicas, las consultorías, buscar la ayuda de profesionales que nos hablen y que nos puedan dar luces acerca de este asunto. No hay nada como envejecer en la casa y en la familia, pero si a veces envejecer en la casa y con mi familia genera dificultades, porque a veces se cargan los cuidados, ese tipo de cosas, entonces a veces puede ser lo mejor una institucionalización. Y estar en una institucionalización no es malo, también puede ser muy favorecedor. Entonces, bueno, ese sería otro tema pues ahí a conversar, pero no todo tiene que ser blanco ni todo tiene que ser negro. Reconocer que todos estamos envejeciendo, reconocer que el proceso natural del hombre es el detrimento y que está bien. Es una analogía muy bonita porque somos como semillitas que nos vamos abriendo, vamos floreciendo, estamos en nuestro máximo esplendor y fuera de después empezamos otra vez a recogernos, nos vamos marchitando, pero no marchitando de forma horrible, sino que otra vez estamos preparándonos para volver a la tierra y volver a empezar otra vez ese ciclo. Ahí vamos generando de generación en generación, mis hijos, mi ascendencia, de dónde vengo, quiénes están. Entonces también mirar eso por un lado positivo. Wow, a mí eso me mueve bastantes emociones. Tengo que decir que estoy aquí con los ojos aguados porque has descrito lo que yo muchas veces siento. Para mí, mi abuela es una heroína, es un ícono, es una persona clave para mí en muchos sentidos y parte por lo que me encanta estar con ella es por lo que decías ahorita de las historias. Y ha sido un proceso de duelo verla, ella cómo ha ido cambiando y digamos, si yo pudiera pintar a mi superhéroe, mi superabuela, los poderes de mi abuela han ido cambiando. Y esos yo creo que son momentos de duelos de diferentes ángulos, de ellos por ir, digamos, perdiendo ciertas autonomías o ciertas funciones, de nosotros, como decías tú, porque ellos están cambiando.
y de ir aceptando eso y de saber, y que tú tienes toda la razón, uno no sabe, en cualquier momento puede darse el proceso de transición y muerte, pero que ahí sí, digamos, estamos, no sé si decirlo fisiológicamente, más cerca de, aunque sean 30 hasta 50 años, como la señora de los 120 años. Y eso me parece muy lindo si nos puedes expandir un poquito en esos servicios que uno puede buscar, porque yo pienso que es muy poquito lo que conocemos sobre la ayuda que podemos buscar. Si uno piensa como o la casa o la institución, pero en la mitad, cómo podemos hacer ese proceso lindo para las diferentes generaciones y momentos de la familia. Y ahora que lo mencionas, recientemente estuvo mi hermana acá con mi sobrina y mi abuelita, o sea, la bisabuela de mi abuelita, y hubo un momento en que ella dijo, no, no quiero ir a jugar con ella porque ella está muy viejita para jugar conmigo, pero ella es muy curiosa, ella es una niña muy curiosa y bajó y se acercó a mi abuelita y mi abuelita le empezó a contar historias y le contó de muñecas y se creó un vínculo y una conexión que antes no habían tenido y mi hermana vive por fuera, entonces no, la distancia, digamos, no nos ha ayudado ahí. Y a mí eso me pareció muy lindo porque esa es la manera, digamos, en que yo he creado ese vínculo con mi abuela, esas son mis memorias con mi abuela. Entonces, si nos puedes de pronto expandir en este aspecto de uno cómo puede buscar ayuda para que esos procesos de aceptación, de duelo y también de admiración y de grandes ganancias que pueden haber cuando uno se atreve a vivir esa experiencia de envejecer con las personas que van por delante y eventualmente cuando llegue uno y interactuar con las personas que vienen más jóvenes. Ay, eso es muy bonito porque, bueno, ahorita se me olvidó decirles que estamos en la década del envejecimiento saludable, ¿cierto? Y que también se busca pues como tener ese relacionamiento intergeneracional. Actos positivos y cómo puede uno empezar a trabajar y es buscar precisamente espacios donde las generaciones puedan compartir. Algún tema que se relacione y que se comenta mucho hoy en día es ciudades amigables para las personas mayores. Y una ciudad amigable para una persona mayor es amigable para todo el mundo. Entonces, que uno pueda estar en un parque, compartir y socializar, o como vos decías ahorita, o en la casa o en la institución, pero en ese intermedio hay muchos espacios, centros vida, clubes de vida, espacios que sean para las personas mayores, cátedras universitarias para adultos mayores, donde la gente vuelve a la universidad porque quiere, no solamente porque tiene que tener una carrera para acceder a un trabajo, sino porque quiso estudiar nuevamente una carrera o quiere hacer un diplomado o quiere seguir aprendiendo porque le da la gana, pero está en un campus universitario, viendo mechudos, viendo gente tatuada, viendo gente con pelo de color. Tengo una experiencia maravillosa, yo trabajé en una cátedra universitaria para adultos mayores y allá también había un club de vida dentro de la universidad. Y era muy bacano ver una señora del club de vida que se sentaba en eso, se llama el Sendero de la Paz, y es como un sendero que recorre toda la universidad y se sentaba por ahí a tocar guitarra con unos muchachos. Era muy bacano porque era ella y junto un montón de mechudos tocando guitarra y cantando. Entonces mira que esos espacios, ¿quién va a decir? Una viejita en la universidad. Y de hecho cuando uno está en la clase, en el aula, pasan los muchachos y se devuelven como ese montón de viejitos que hacen en la universidad, esas personas mayores que hacen ahí. Entonces eso es bonito, esos espacios. Entonces, ¿cómo se hace? Buscando y generando los espacios para que las personas mayores puedan habitar en otros lugares no característicos solamente de personas mayores y empezar a compartir. Por ejemplo, también hubo una iniciativa que en este momento no sé si sigue vigente, que era Abuelos Cuentacuentos en los parques bibliotecas. Entonces, en las salas infantiles o con los niños o con las personas que van a contar el cuento. O tejer, esos círculos de tejido que se están dando. Entonces, hay muchos espacios. Ahí también es importante mencionar el tema de los clubes de vida, de los centros vida gerontológicos, que son espacios en los que las personas pueden ir, participar y que en la medida de lo posible, si se puede hacer con la familia o con los hijos o con otras personas de otras edades, maravilloso. Que yo no puedo tener a mi mamá institucionalizada, pero entonces va una persona y le ayuda a hacer como toda esa capacidad de lo cognitivo y a entrenar todas esas habilidades, también se puede hacer. Buscar herramientas, nuevamente, gerontólogos, gerontólogas que nos puedan dar esa línea de trabajo porque cada caso es específico. Entonces, entrando en materia para saber más de tus servicios, nosotros te podemos contactar y en las notas del episodio va a estar
Además, tu Instagram que es súper lindo y me parece un recurso que les invito a todas las personas que estén escuchando este podcast que vayan a mirar porque va a haber muchos momentos wow. ¿Cómo podemos, por ejemplo, yo, bueno, estoy viendo que mi abuelita está en un proceso de cambio, entonces puedo contactarte a ti o una persona especialista en gerontología para hacerme una asesoría, para que vengan, para decirme cómo interactuar con ellos, cómo, cuál es la expectativa y quién te puede buscar y qué puede recibir. Bueno, me pueden buscar, bien sea personas mayores que quieran tener una consultoría para saber qué hago ahora con mi vida. Fue pucha, llegué a los 50 o llegué a los 60, quiero hacer, no he experimentado. O familias que quieran tener más información acerca de lo que es entender el envejecimiento de sus papás, de cómo están, de qué sería lo mejor para ellos, si es la institucionalización o si es una enfermera en casa o si lo que necesita la mamá simplemente es acompañamiento y escucha. Entonces, diferentes líneas de trabajo por las que podríamos conversar. Como les menciono, cada caso es específico, tiene su particularidad, entonces hay que conocer esas historias. Adelante me escriben y conversamos y ya vamos viendo qué es. Pero en general, sí, como para poder brindar un camino y una ruta o una hoja guía para saber por dónde ir. Qué lindo esto porque lo que describes es eso, es ayudarles a rediseñar su vida, a darle una razón de ser. Cuando yo escuchaba la palabra gerontología, yo me imaginaba pues movilidad, accesibilidad en la casa, Sí, cosas de ese estilo, pero eso pues que dices y obviamente con mi gran pasión sobre el propósito es para mí fundamental. Y qué lindo porque yo también pienso, tú hablas de sí, soy una persona mayor y necesito ayuda. De pronto mis papás buscan ayuda con mi abuelita, si mis papás son mayores, pero qué lindo que venga también de las personas que somos y son más jóvenes, porque hay una realidad me da miedo y es que envejecer. todos vamos envejeciendo como dices. Exacto. Entonces, si estoy cerca de la vejez, se me va a pegar, ¿no? Qué lindo y ahí sí es como ganarnos más adelante, ni siquiera más adelante. Actualmente, toda la riqueza de compartir con estas personas y también un poquito de ir generando esas culturas dentro de la familia, de que mis hijos me vean en cómo yo hago inclusión de mi mamá o de mi abuela, e ir generando esas conexiones para que esto, digamos, se vuelva también una cuestión como un movimiento de alguna u otra manera. Sí, porque nosotros aprendemos por el ejemplo. Y si yo veo que tú le hablas mal a la abuela, ten por seguro que cuando tú seas mayor yo te voy a hablar mal, porque yo aprendí eso de ti. Y entonces yo veo que es normal tratar mal a las personas mayores porque están viejos y porque no entienden. Entonces por eso es importante tener esa buena relación. No siempre vamos a tener relaciones armoniosas con la familia y eso es importante tenerlo en cuenta, pero en la medida en que yo reconozco que todas las personas, sin importar su edad, tienen validez y su palabra importa y su historia importa, va a ser más valioso, va a ser más significativo, porque no es solamente yo valgo porque soy viejo o yo valgo porque soy joven, sino que todos valemos porque cada uno tenemos nuestra experiencia y nuestra historia. Claro, y no necesariamente tiene que ser familia, digamos, en la concepción normal, Con sanguínea. general de familia. Puede ser nuestro vecino, puede ser precisamente ir a buscar esos espacios, como decías tú, en los parques, que puede que esta persona mayor no tenga ninguna relación conmigo, pero puede ser mi amiga. Y podemos generar todos estos vínculos y hacer unos tejidos sociales más fuertes y más inteligentes en sí mismos y más pegaditos e innovadores, porque aunque suene un poco irónico, yo veo mucha innovación en este tema de adaptarnos y de crear y de innovar nuestras relaciones con la vejez y con las personas mayores. Claro, es que si yo pienso en trabajar en la vejez, estoy pensando también en mi futuro. Así es. Nati, mil gracias. Yo creo que me pudiera quedar aquí hablando contigo, construyendo ciudades, construyendo espacios, imaginándonos prácticas inclusivas que podemos hacer con personas de diferentes edades, como que me lo sueño todo. Pero
ya vamos a ir cerrando. Y para cerrar, siempre me gusta hacer unas preguntas así rapiditas para conocerte un poquito más. Así que, ¿estás lista? Claro, Listo. Fuera de bailar, ¿cómo te gusta moverte? me gusta estirar, me gusta estirar. Perfecto. ¿Qué te gusta leer? Me gusta leer pues libros que tienen que ver con envejecimiento y vejez, pero si estoy en redes sociales y veo algo que me llama la atención, me gusta leer los comentarios, me gusta ver qué dice la gente. ¿Qué canción tienes pegada? Em, Ay, se me escapa en este momento cómo es que se llama y la he cantado todo el tiempo. Bueno, pues una que como tengo un bebé de 8 meses, ahora toda mi música es infantil, nuevamente. Entonces me disfruto mucho una de las canciones de Canticuénticos que se llama La Rana Rosita. Qué lindo. Yo también tengo una canción pegada de mi sobrinita sobre unos perritos y de ahí sacamos una canción con mi perrita. Sí. Así que no entiendo. ¿Cómo te gusta jugar? Precisamente como lo que hablamos hoy. Me encantan los juegos de palabras, refranes, jeringonzas, todo lo que me cueste. Y me gustan mucho los juegos de palmas o los juegos francísticos, me encantan. Mil gracias por compartir en este espacio con tanta generosidad. Estoy segura que para las personas que escuchen este episodio son muchas las preguntas que nos van a quedar. Así que Nati, mil gracias. Para las personas que estén interesadas en conocer a Nati más de cerca, recuerden ir a sus redes. ¿Cómo te pueden encontrar? Me pueden encontrar como en Instagram o en las redes como @gerontología natural, natural con TH de Natalia Hurtado Alzate, es la abreviación de mi nombre. Y ahí me Ah, qué encuentran. nota. Sí, sí, gerontología natural. Súper. Y muchas gracias por escuchar a todas las personas que se abrieron a este tema que puede que no sea necesariamente tan sexy, porque al contrario lo que nos venden es parecer de 15 a los 60, aceptar todos los ciclos de la vida, abrazarlos y encontrar propósito en todos nuestros momentos. Así que muchas gracias por escuchar y nos vemos en el próximo episodio. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Sadhna.